Bien, hola espectadores, aquí un nuevo fanfic bueno, más o menos. Como verán en el título, este es un remake del fanfic de Reencarnando en Boku no Hero. Decidí hacerlo por el hecho de que no me convencieron ciertas cosas del original. Por eso habrá algunos cambios importantes. Primero trataré de mantener más o menos los sucesos importantes sin cambiarlos tan drásticamente a menos que sea necesario. Segundo, la personalidad de historia de Kai Kuroda se verá bastante cambiada a la original, pero trataré de mantener lo mejor que pueda al personaje. No quiero dar muchos spoilers, pero Kai tendrá varios cambios de todo tipo a lo largo de la historia. Tercero, trataré de ser más coherente con el crecimiento general de los personajes. Y no se preocupen, pronto vamos a alcanzar el último capítulo publicado. Muchas gracias por escuchar. Vamos con el capítulo. Reencarnando en Boku no Hero Remake Capítulo 1. Renacimiento, el comienzo de un héroe. La nada tenía un peso extraño, como si el silencio fuera una manta pesada que aplastaba cada uno de mis pensamientos. No había luz, ni sonido, ni forma. Solo un murmullo difuso dentro de mi propia cabeza, como eco sin dueño. Intenté recordar algo, lo que fuera, pero cada intento se deshacía como polvo en el agua. Nombres borrados, lugares sin rostro, emociones que no lograba nombrar. Luego llegó la presión. Una fuerza que cerraba el mundo alrededor de mí, como si me estuvieran empujando hacia un embudo estrecho y húmedo. No tenía control de mi cuerpo, no sabía ni siquiera si tenía uno. Solo sabía que algo me arrastraba hacia afuera. La primera luz fue un relámpago que quemó más de lo que iluminó. Sentí el aire entrar en mí de golpe, frío y áspero, obligándome a existir. El sonido llegó después, una mezcla de voces y golpes sordos, como si todo el mundo estuviera hablándome desde el fondo de un túnel. Intenté abrir los ojos, pero lo único que conseguí fue una punzada de dolor y un parpadeo torpe. Formas borrosas, colores que no sabía nombrar. Y manos. Manos cálidas que me envolvían. Un llanto. ¿El mío? ¿De alguien más? No sabía qué era lo que estaba pasando, solo que mi cuerpo era pequeño, frágil, incapaz de hacer otra cosa que estremecerse. La sensación de movimiento me mareó. Alguien me levantó, me acercó a un pecho tibio. Una voz femenina tembló cerca de mi oído, diciendo palabras que no entendí, pero cuyo tono cargado de emoción casi podía recordar. Recordar. La palabra me golpeó, aunque no sabía qué se suponía que debía recordar. Otra voz, más grave, más tensa, habló desde cerca. Sentí que unas manos me tocaban con torpeza, como si quien fuera nunca hubiera sostenido algo tan delicado. Intenté pensar, organizar algo dentro de mi mente. No funcionó. Era como si cada idea se enredara con otra, como si mi cerebro fuera un cuarto lleno de cajas sin etiquetas. El tiempo pasó sin que yo pudiera medirlo. A veces abría los ojos y veía luces suaves. Otras veces todo era una neblina. Había manos, voces, calor, y un cansancio profundo que siempre me arrastraba a un sueño sin imágenes. Poco a poco, los sonidos empezaron a tener patrones. Ritmos. Cadencias. La voz de la mujer era suave y firme, casi como una melodía. La del hombre era cálida y tranquila, con una vibración que hacía que mi cuerpo dejara de temblar. Ellos hablaban, reían, discutían en susurros. Y cada vez que me cargaban, una sensación nueva nacía dentro de mí. Algo parecido a confianza. A veces, en destellos breves y dolorosos, una imagen cruzaba mi mente. Una mano adulta, un cielo de otro color, un escritorio, pero desaparecían tan rápido que no sabía si eran recuerdos o delirios. No sabía quién era, no sabía por qué estaba ahí, no sabía qué era ese pequeño cuerpo que apenas podía controlar. Solo sabía que existía esta mujer que me abrazaba con fuerza cuando lloraba, y este hombre que ponía un dedo en mi frente para calmarme, y un nombre que la mujer repetía, con voz temblorosa y llena de orgullo. Kai, cada vez que lo decía, mi cuerpo reaccionaba, como si ese nombre buscara un lugar dentro de mí, como si fuera mío, o como si hubiera sido de alguien más antes que yo. El mundo seguía siendo demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado nuevo. Yo seguía siendo demasiado pequeño, demasiado perdido. Pero entre esos dos adultos que me refugiaban entre sus brazos, algo empezó a hundir raíces. No entendía este nuevo comienzo, pero, por primera vez desde que desperté, no tenía miedo de seguir respirando. Porque esas dos voces me sostenían, y, aunque no recordara nada del pasado, empezaba a comprender algo del presente. No estaba solo. Los primeros meses fueron una mezcla de luces borrosas, voces cálidas y una lentitud desesperante en mi propio cuerpo. Cada movimiento era un pequeño terremoto, cada sonido una vibración que me atravesaba.
No podía entender mucho, pero sí podía reconocer la melodía constante de dos voces que poco a poco se hicieron mi mundo. Akari, mi madre, hablaba suave incluso cuando estaba cansada. Daichi, mi padre, tenía una voz más profunda, como si cada palabra cargara un peso que él intentaba suavizar con una sonrisa. Kai, despierta, cariño, susurraba Akari cada mañana, con una paciencia infinita. Yo apenas lograba mover los brazos, pero ella celebraba cada intento como si fuera una victoria épica. Mira eso, Daichi. Lo está haciendo más fuerte cada día. Es un pequeño guerrero, respondía él, tomando mi diminuta mano con cuidado. Igualito a ti. No entendía las palabras, pero sí entendía el tono. Y ese tono hacía que algo dentro de mí se acomodara, como si mis pensamientos, tan torpes y dispersos, encontraran pequeñas anclas a las que aferrarse. Con el tiempo, las luces dejaron de ser manchas y las sombras empezaron a tener formas. Mi cerebro era lento en reconstruir el mundo, pero Akari y Daichi se encargaban de guiarme paso a paso. Una tarde, mientras yo estaba tumbado en una manta de colores, Daichi se sentó frente a mí con una sonrisa orgullosa. Hoy intentaremos algo grande, dijo, colocando un pequeño juguete de madera a unos centímetros de mi mano. A ver si puedes alcanzarlo, campeón. Intenté moverme. Mis dedos se cerraron torpemente, mis brazos se alzaron como si pesaran toneladas. Pero el juguete seguía lejos. Akari se inclinó sobre mí con una risa suave. Todavía le falta, Daichi. No te adelantes. Tiene ambición, cariño, respondió él, cruzando los brazos de forma exagerada. Se nota. Ella negó con la cabeza, aunque su sonrisa delataba que le encantaba vernos así. Y yo, aunque frustrado, disfrutaba de esa mezcla cálida de compañía. Fue alrededor de los 8 meses cuando logré sentarme sin caerme hacia los lados. Akari celebró como si hubiera ganado un maratón. Mira eso. Míralo, Daichi. Lo sabía, dijo él, orgulloso. Te dije que tenía ambición. La palabra ambición no significaba nada para mí entonces, pero algo en mi pecho se encendía cada vez que la decía. Como si la hubiera escuchado en otra vida. Cuando llegó el momento de decir mis primeras palabras, no fue algo como mamá ni papá. Fue algo más sencillo, algo que escuchaba constantemente en las conversaciones y curiosamente, también la primera que escuché. Kai, murmuré, apoyando una mano sobre mi pecho. Akari se quedó congelada. Daichi tardó 2 segundos en reaccionar. ¿Lo escuchaste? Sí, susurró ella, con los ojos brillantes. Lo dijo su nombre. Me levantaron, me abrazaron entre los dos. Yo no entendía por qué un nombre, ese nombre, significaba tanto para ellos. Pero sentí que era importante mantenerlo cerca. Era como una llave enterrada dentro de mí, una que aún no sabía abrir. Mamá y papá te quieren mucho, dijeron abrazándome. Algo confundido por la reacción, repetí como pude exactamente lo que entendí de las palabras ya que creía que significaban que estaba contento si no estaba tan equivocado, aunque no era exactamente solo eso, yo también estaba muy feliz por alguna razón, se sentía bien este sentimiento. Mamá, papá, quiero mucho, no cabe aclarar que su reacción fue 10 veces más emocional. A los 2 años ya caminaba con torpeza pero con decisión, siguiendo a mis padres por toda la casa. Todo era nuevo, las texturas, los colores, los sonidos. Sin embargo, algo en mí siempre iba un paso delante del cuerpo. Observaba más de lo que hablaba, analizaba incluso cuando no sabía exactamente qué estaba analizando. Una tarde, mientras Akari cocinaba, yo trataba de apilar unas piezas de madera formando una torre. Daichi entró en la habitación y se rió. ¿Otra vez planeando conquistar el mundo, Kai? Me giré hacia él, con un ceño fruncido que nadie de mi edad debería poder poner. Akari estalló en risas desde la cocina. Déjalo, Daichi. Se concentra más que tú cuando haces tus cuentas. Daichi se acercó, se sentó a mi lado y me ayudó a acomodar una pieza más. Oye, Kai, ¿sabes qué es un kirk? Yo levanté la cabeza, confundido por la palabra. Él continuó. Es como un poder. Algo especial que tiene la mayoría de la gente. Tu mamá y yo tenemos los nuestros, pequeñitos, pero ahí están. Akari intervino desde lejos. No le metas ideas tan pronto, Daichi. Apenas está aprendiendo a decir frases completas. Nunca es demasiado pronto para soñar. La palabra kirk no tenía sentido para mí, pero resonó de una forma extraña. Como si la hubiera escuchado antes. Como si formara parte de un rincón de mi mente al que aún no podía acceder. A pesar de mi confusión, no rechazaba la idea del todo. Lo cual era curioso.
Una parte de mí parecía recordarla, pero con una mezcla de distancia y duda. A los 3 años empecé a hacer preguntas. Muchas, demasiadas, según Akari. ¿Por qué la gente tiene quirks? ¿Por qué papá mueve cosas y yo no? ¿Por qué sale luz de las manos de mamá? ¿Por qué yo no puedo? Nota del autor. Akari poesía, un don que le permita usar la luz solar y de otros tipos de distintas formas, para producir calor, energía, etc. Aunque a un nivel no tan alto. Daichi tenía la capacidad de la telequinesis a una escala media-baja, puede mover cosas que no puede de las 2 toneladas ya que ese es su máximo y con mucho esfuerzo podría mover eso un poco. Aunque su don es complementado por una condición física bastante buena, pues su quirks en parte dependía de su capacidad física, así que naturalmente su cuerpo tuvo que adaptarse a la presión ejercida. Las habilidades de ambos funcionan de manera más compleja, pero ese es un resumen por el momento. Fin de nota. Una noche, mientras me preparaban para dormir, lancé la pregunta que más me inquietaba. ¿Voy a tener uno? Daichi me miró con seriedad, aunque trató de suavizar su expresión. Podría pasar. O podría no pasar. Kai, no necesitas un quirk para ser alguien fuerte. Akari se sentó a mi lado, acariciándome el cabello. Lo importante es que seas feliz con quien seas, ¿está bien? Asentí, aunque no estaba del todo satisfecho. Había algo dentro de mí, una sensación de que debía esforzarme más, de que había un propósito que todavía no alcanzaba a entender. No venía del orgullo, sino de una inquietud escondida, un eco sin origen. Y aunque mis recuerdos seguían siendo fragmentos borrosos, mis pensamientos eran más nítidos que los de un niño. No recordaba quién había sido, pero sí sabía que debía avanzar. Que algo en mí no quería quedarse atrás. Esa noche dormí entre las voces suaves de mis padres. Y en mis sueños, por primera vez, apareció una imagen. Una mano más grande que la mía, escribiendo sobre un cuaderno. Un nombre que casi logro leer. Casi. Luego desapareció. Y desperté con una sensación persistente, un cosquilleo en la mente. Como si algo dentro de mí estuviera intentando recordar quién era antes de ser Kai. Cuando cumplí 4 años, algo dentro de mí empezó a ordenar el mundo con más claridad. Aún tenía recuerdos borrosos de algo que no podía nombrar, pero mi capacidad para entender lo que estaba frente a mí creció rápido, como si mi mente solo estuviera esperando a que mi cuerpo madurara lo suficiente para alcanzarla. Akari fue la primera en notarlo. Una mañana, se asomó por la puerta del comedor y me encontró con el libro infantil que ella solía leerme. Yo lo sostenía al revés, pero mis ojos recorrían las letras con algo parecido a reconocimiento. «Kai, ¿qué haces, cielo?», preguntó, sin querer interrumpirme. «Intento leer», respondí, sin levantar la vista. Ella se acercó, sorprendida. Con paciencia, me giró el libro. «Empieza por aquí». No lo dije en voz alta, pero una parte de mí ya lo sabía. Lo había olvidado por completo, pero la forma de las letras, su orden, el modo en que sonaban, todo me resultaba familiar. Tal vez algún eco lejano de quien había sido antes se filtraba en mi cabeza. Akari se sentó conmigo por semanas, enseñándome sonidos, palabras y frases. Yo aprendía rápido, tanto que Daichi una vez bromeó. A este paso, pronto va a corregir mi ortografía. Ella rió y me revolvió el cabello. Tiene buena memoria. Pero no era memoria. O tal vez sí. Era como si mi cerebro solo necesitara un empujón para reconstruir algo que ya existía en él. A los 5 años, ya podía leer cuentos enteros y escribir mi nombre sin ayuda. En clase, la maestra me miraba con curiosidad cuando entregaba mis ejercicios más rápido que los demás niños. Kai tiene una manera peculiar de aprender, dijo un día en una reunión con mis padres. No se distrae tanto. Observa más de lo que habla. Daichi sonrió, orgulloso, pero Akari me miró con esa atención suave que solo las madres tienen. ¿Algo te preocupa, Kai? No, respondí. Y era cierto, en ese momento no había nada concreto que pudiera explicar. Pero sí había algo dentro de mí, un murmullo, como si mis pensamientos fueran más grandes que mis recuerdos. Ese mismo año, el tema del quirk volvió a aparecer cuando varios niños mostraron los suyos. Un compañero podía cambiar el color de sus cejas. Otro hacía pequeñas burbujas con la saliva. Una niña podía iluminar la punta de sus dedos. Nada impresionante, pero suficiente para que la maestra preguntara. «Kai, ¿y tú? ¿Has notado algún signo?» Yo negué con la cabeza. Mis padres intercambiaron una mirada. Esa noche, ambos me llevaron a una clínica para un chequeo. El doctor revisó mis radiografías en silencio. Al final, habló con cautela.
No hay indicios de que vaya a manifestar un don, es muy probable que sea parte del 20% sin uno. Esperé la tristeza que todos parecían anticipar. Y sí, dolió un poco. No por desear ser héroe. No por querer algún poder. Sino por sentirme fuera de lugar en una sociedad construida alrededor de ellos. Solo quería, por un segundo casi se escapa una lágrima, pero me recompuse esa sensación. Akari me abrazó fuerte. Kai, lo siento, cariño. Pensé que, estoy bien, dije, sincero. Daichi frunció el ceño, esperando que explotara, que llorara, que me frustrara como cualquier niño. ¿De verdad? Me quedé pensando un segundo y asentí. Sí, todo está bien, no es como que vaya a ser un héroe. Era una verdad que salió de mi boca antes de que pudiera analizarla. Akari suspiró con alivio. Daichi acarició mi cabeza, con una mezcla de sorpresa y orgullo. Eres fuerte, Kai. Más de lo que crees. No era fuerza lo que tenía. Era certeza. Como si algo en mi interior me dijera que no debía de frustrarse por esto. Que incluso si lo tuviera, no sería algo que definiría quién era. O eso quería creer. A los 6 años, ya había 2 personas que podía llamar amigos, aunque en realidad eran más bien compañeros que toleraban mi carácter reservado. Riku era inquieto, hablaba hasta por los codos y siempre me arrastraba a sus juegos de aventuras imaginarias. Kai, mira, este palo es una espada y tú eres el mago, ¿vale? No hay magos en este juego, respondí, cruzándome de brazos. Pero sí hay si yo digo que hay, replicaba él, convencido. A pesar de su caos interior, me caía bien. Era transparente, sencillo. La otra era Ana, mucho más tranquila. Le gustaba dibujar en los recreos y, aunque raramente hablaba, tenía una forma extremadamente precisa de observar. Más de una vez me descubrió pensando demasiado. Kai, preguntó un día, sentándose a mi lado mientras ambos mirábamos las nubes, ¿por qué frunces el ceño cuando estás solo? ¿Lo hago? Sí. Parece que estás resolviendo un problema. Me quedé callado un momento. Tengo sueños raros. Ella ladeó la cabeza. ¿De monstruos? Negué. No, de cosas que no entiendo. Ana no presionó más. Sacó su cuaderno y empezó a dibujar. Mi mamá dice que a veces soñamos cosas de cuando éramos bebés, dijo con calma. No respondí. Porque mis sueños no se sentían como recuerdos de bebé. Se sentían más viejos, más pesados, más míos. Eran fragmentos sin explicación, una mesa de trabajo, unas manos escribiendo algo, luces que no reconocía, una sensación de estar viendo el mundo desde arriba de un edificio muy alto. Me despertaba sin entender nada, pero con un cosquilleo persistente en el pecho. Como si estuviera a punto de recordar algo importante, pero aún no. Mi infancia avanzaba entre juegos, libros, torpezas y preguntas sin respuesta. No sobresalía físicamente. No era el más rápido ni el más fuerte. Pero tenía una curiosidad que no se apagaba, una atención que se aferraba a todo como si necesitara absorber el mundo antes de que algo lo arrebatara. Akari siempre me observaba desde lejos con una mezcla de orgullo y preocupación. Kai es un niño extraño, decía a veces, entre risas. Pero extraño de los buenos. Daichi ya sentía, sentándose conmigo en las tardes para enseñarme a hacer pequeñas figuras con madera o resolver acertijos. No importa si no tienes un Kirk, me decía. La mente también puede ser un poder. Yo escuchaba. Aprendía. Observaba. Y en mis sueños, cada vez más frecuentes, ese algo detrás de mis pensamientos seguía despertando. Pero aún no sabía qué era, ni por qué me buscaba, ni por qué, cada vez que abría los ojos, sentía que estaba un paso más cerca de recordarlo. Ese día empezó normal, con la misma rutina de siempre. Clases, recreos llenos de ruido, tareas que ya había terminado antes de que la maestra terminara de explicarlas. Pero dentro de mí había algo distinto. Una especie de nudo en el pecho, una presión que no entendía. Mientras caminaba con mis padres rumbo a casa, ellos hablaban con un matrimonio conocido. Riku y Ana iban a mi lado, medio distraídos con sus propios juegos. Yo, en cambio, tenía la cabeza llena de pensamientos que no sabía organizar. Era como una carrera donde yo había empezado muy adelante, casi solo, con pasos casi automáticos. Pero ahora, al mirar hacia atrás, o hacia los lados, veía figuras difusas acercándose. Niños que antes me parecían lentos, ahora empezaban a entender cosas que yo ya sabía. Su avance era natural. El mío, no. Por primera vez, sentí que estaba estancado. «Kai, ¿estás bien?», preguntó Ana, notando mi expresión apagada.
Sí, solo estoy pensando. Piensa menos, vive más, dijo Riku, dándome un golpecito en el hombro. Quise reír, pero no pude. ¿Qué se supone que debía hacer con esta mente que pensaba tanto y recordaba tan poco? ¿Para qué era bueno? ¿Qué quería? Era absurdo. Tenía 6 años y ya estaba cuestionando el sentido de mi existencia. Mientras mi cabeza se enredaba en esa maraña de dudas, algo empezó a cambiar en el ambiente. Gritos lejanos. Un temblor. Un estallido que hizo vibrar los escaparates. No lo entendí al principio, pero los adultos sí. Villanos. Corran. Todo se volvió caos. Mis padres me tomaron de las manos, pero la creciente multitud los empujó. Un choque. Un grito. Y de repente, no estaban a mi lado. Riku me agarró del brazo. Ana tomó mi camisa con fuerza. Corrimos instintivamente hacia un callejón narrow sin salida. Y allí los vimos. 3 villanos bloqueando el paso. Cada uno con un rostro cubierto y un aura de violencia que incluso un niño podía sentir. Miren lo que tenemos aquí, dijo uno, con una carcajada desagradable. 3 pequeños testigos. Ana tembló y Riku me miró como si yo supiera qué hacer, pero yo tampoco lo sabía. No tenía una forma de salir de esto. No tenía fuerza. No tenía poder. Tenía miedo, dudas, y ese nudo que ahora ardía. Los villanos avanzaron. No había adultos. No había héroes. Solo nosotros. Kai, susurró Ana, ¿qué hacemos? Mi mente corrió más rápido que mi cuerpo. Estaba acorralado, atrapado, pero no paralizado. Porque algo dentro de mí gritó, muévete. Riku tenía un Kirk llamado Echo Impact. Podía generar ondas de sonido localizadas golpeando superficies, lo suficientemente fuertes para aturdir o desorientar, pero no dañinas. Ana tenía Shadow Cloud. Podía crear breves estructuras de niebla densa pequeños por unos segundos, básicamente control sobre la niebla / humo o algo así. Poderes modestos. Y yo, sin nada. Pero tenía una idea. Escúchenme, susurré, tragando saliva. No podemos ganar. Pero sí podemos retrasarlos. Riku abrió mucho los ojos. ¿Retrasarlos? Para que los héroes lleguen, dije. Solo eso. Expliqué rápido el plan en voz baja mientras estábamos detrás de un contenedor después de terminar de explicar. ¿Y eso es lo que haremos? Después yo me encargaré del resto. ¿Del resto? Preguntó Ana. Confíen en mí. No hubo tiempo para dudar. Ana cerró los ojos y dejó salir una nube blanca desde sus manos. La niebla se deslizó por el suelo y subió rápido, envolviendo el rostro del villano más cercano. ¿Qué demonios? Gruñó, moviendo las manos a ciegas. Ahora, Riku. El golpe metálico resonó como un trueno contenido. La onda de sonido rebotó contra las paredes estrechas del callejón. El segundo villano se tambaleó, llevándose las manos a los oídos. Yo corrí hacia el tercero. Tenía un tubo metálico tirado cerca. Lo agarré como si fuera un bastón, demasiado pesado para mis brazos, pero suficiente para ganar un segundo. El hombre intentó agarrarme, pero recordé las posturas básicas que mi padre me enseñaba en casa. Bajar el centro de gravedad, usar el impulso del rival. Cuando su mano vino hacia mí, giré el torso, desvié su muñeca y empujé con el hombro. Fue torpe, pero funcionó. El villano perdió equilibrio un instante, el suficiente para que yo me apartara. Aproveché y le pegué en la pierna con el tubo. El golpe no hizo mucho daño, pero lo enfureció. Maldito enano. El tipo lanzó una patada. Me tiré al suelo, rodé y me cubrí tras unas cajas apiladas. El tablón de arriba se rompió bajo su peso y una de las cajas cayó sobre él, desbalanceándolo. Bien, un poco más. Salí de la cobertura y golpeé la tubería con todas mis fuerzas. El sonido retumbó otra vez, amplificando el eco. Los villanos se movían descoordinados entre la niebla, confusos. Riku, jadeando, volvió a golpear la tubería para mantener el eco. Ana se arrodilló, agotada, pero su niebla seguía viva. Yo aproveché y lancé el tubo contra el villano de máscara. Fallé por centímetros, pero logró distraerlo lo suficiente para que tropezara con los tablones rotos. Cayó de cara contra el suelo. Por un instante creí que lo habíamos conseguido. Lo logramos, susurró Riku, jadeando. Pero entonces una sombra más grande se detuvo en la entrada del callejón. Un cuarto villano. Sus brazos parecían inflarse con venas brillantes bajo la piel. Ya basta de juegos, gruñó. El suelo tembló cuando dio el primer paso. Riku gritó algo, pero no lo escuché. El gigante estaba frente a mí en un parpadeo. Levantó su puño. Instinto puro. Crucé los brazos, bajé el cuerpo y giré.
El golpe me rozó el costado, arrancándome el aire. El impacto contra la pared me hizo ver blanco por un segundo. Intenté mantenerme de pie. El leve entrenamiento con mi padre me salvó de caer del todo, pero no del dolor. El villano volvió a golpear. Me cubrí, desvié su brazo, di un paso atrás. Mis movimientos eran los correctos, pero mi cuerpo, demasiado débil. El siguiente golpe me levantó del suelo. Caí de rodillas, jadeando. ¿Te crees valiente, eh? Escupió el hombre, agarrándome de la camisa. Te voy a enseñar lo que pasa cuando un mocoso se mete donde no debe. Después de acabar contigo seguirán tus amigos, créeme que desearán estar muertos. Intenté liberarme como me enseñó Daichi. Golpe en el antebrazo, giro de muñeca, paso atrás. Funcionó a medias. Logré soltarme, pero él me agarró otra vez y me lanzó contra el muro. Dolió. Pero no tanto como la impotencia. Vi a Riku y Ana bastante temerosos, por esa razón mi miedo ya no importaba, soy débil. Pero puedo pensar, y no pensaba en nada más que ganar. Busqué con la mirada algo, lo que fuera. Una tapa metálica, un tubo, cualquier cosa. Lo vi, la caja rota, con clavos sobresaliendo. Me lancé hacia ella y la tiré al sujeto con todas mis fuerzas. La caja se voló y golpeó al villano clavándole algunos de los clavos. El tipo gruñó, perdió el equilibrio un segundo. Un segundo. Eso era todo lo que necesitaba. Apreté los dientes, me levanté y lo embestí en el abdomen. Fue inútil, más de lo que pensé. El golpe me dolió más a mí que a él. Aún así, el impacto lo hizo retroceder un paso. Y en ese instante, una voz tronó desde fuera. Dijeron que los habían visto por aquí, vamos, dense prisa y encuéntrenlos. El villano me miró con rabia. Molestia, escupió, y saltó hacia la pared, desapareciendo entre las sombras con los demás. Me quedé en el suelo, respirando con dificultad. Los gritos volvieron, los pasos, las sirenas. Mi madre gritó mi nombre, mi padre empujó entre la multitud. Pero yo solo escuchaba mi propio pulso y una frase que ardía en mi cabeza, nítida, como una promesa grabada a fuego. No recuerdo cómo llegué a casa aquel día. Solo fragmentos. Las manos temblorosas de Akari sobre mis mejillas, la mirada dura de Daichi mientras hablaba con los héroes, el sonido seco de la puerta cerrándose cuando por fin estuvimos a salvo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al villano levantando el puño, escuchaba la voz de mis amigos gritando mi nombre, sentía el calor de la adrenalina quemándome el pecho. Pero, por encima de todo, había algo nuevo latiendo dentro de mí. Una idea que había nacido en medio del caos y que ahora no quería irse. Ser un héroe. Yo. Alguien como yo. Sin fuerza. Sin nada, pero con un propósito. Ese pensamiento me daba miedo. Era grande, demasiado grande para un niño. Y aún así, no podía dejarlo atrás. Los días siguientes fueron extraños. Mi mamá no quería dejarme fuera de su vista. Mi papá trabajaba más desde casa. A veces lo escuchaba hablando por teléfono, con un tono que nunca le había escuchado antes, duro, preocupado. Sí, estuvo cerca. Muy cerca. No, ninguno de los niños está herido de gravedad. Sí, mi hijo fue uno de los que actuó. Akari se quedaba conmigo, me llevaba al parque, me preparaba mis comidas favoritas. Pero no importaba lo que hicieran, ambos me miraban diferente. Como si yo fuera frágil. Como si me fuera a romper. Una tarde, mientras Akari preparaba té y yo dibujaba en silencio, habló con suavidad. Kai, cariño, ¿tienes miedo? La pregunta me hizo detener el lápiz. Pensé en mentir, en decir no. Pero no podía. Sí, respondí. Un poco. Ella se arrodilló a mi lado y me abrazó. Es normal. Lo que pasó fue horrible. No tienes que fingir que estás bien. La abracé también, pero no dije lo que realmente quería decirle. No quería solo estar bien. Quería ser capaz de evitar que algo así le pasara a ellos otra vez. Ese era mi verdadero miedo. En la escuela, Riku y Ana también estaban cambiados. Riku trataba de bromear, pero su risa sonaba nerviosa. Oye, Kai, cuando le pegaste al villano con las cajas, eso fue increíble. Digo, casi te mata, pero... ¡Increíble! No fue increíble, respondí, sincero. Solo tuve suerte. No, interrumpió Ana, más seria que nunca. Tu plan, funcionó. Los héroes lo dijeron. Si no hubiéramos ganado tiempo, se quedó callada. Yo bajé la mirada. Ustedes estuvieron muy bien, les dije. Yo solo pensé rápido. Pero si hubiera sido más fuerte, Riku negó con fuerza. Pero hiciste lo mejor. ¿Qué más podías hacer? No respondí.
Porque sabía la respuesta. Podía haber hecho más. Debía haber hecho más. Esa noche, después de cenar, me quedé solo en mi habitación, mirando mis manos. Eran pequeñas. Frágiles. Temblaban cada vez que recordaba el golpe en la boca del estómago. Pero ese temblor no me detenía. Era un recordatorio. Yo sería un héroe. Lo quería porque, al ver a mis padres correr desesperados hacia mí, al escuchar a Riku llorando después de que los héroes nos rescataron, al ver a Anna cubrirme con su pequeño cuerpo cuando el villano me golpeó, supe que había cosas que quería proteger. Y para proteger, hace falta fuerza. Pero también hace falta decisión. Me senté sobre la cama, cruzando las piernas, con el corazón latiendo como si quisiera romper mis costillas. Y en voz baja, apenas un susurro, dije: quiero ser un héroe, no porque tenga un poder, sino porque quiero tener uno. No un milagro. Quería tener la fuerza suficiente, la mente suficiente, la voluntad suficiente. Para correr siempre adelante, para que las figuras detrás de mí no me alcanzaran, sino para que aquellos a quienes quería proteger corrieran conmigo. Ese fue el primer día en que no me sentí estancado. Fue el primer día en que mis sueños ya no eran señales vacías. El primer día en que dejé de tener miedo de la carrera. Porque por fin sabía hacia dónde quería correr. Desde aquel día en el callejón, algo en mí dejó de dormir. No era un poder ni una revelación divina, sino una inquietud constante, una especie de calor que se encendía cada vez que cerraba los ojos. No quería quedarme atrapado en la sensación de debilidad que había sentido al enfrentarme a ese villano. No quería ser el niño que necesitaba que otros lo salvaran. Así que, aún con 6 años, decidí comenzar a entrenar. No sabía mucho de ejercicios, pero Daichi sí. Él nunca lo dijo, pero se notaba que cuidaba su cuerpo, que conocía rutinas y técnicas básicas. Y aunque no entendía de artes marciales, sí sabía cómo fortalecer a alguien sin lastimarlo. Mi entrenamiento empezó simple. Carreras cortas en el parque, flexiones adaptadas para mi edad, juegos de equilibrio sobre troncos, prácticas de coordinación con una pelota pequeña. Daichi decía que el cuerpo era como un mecanismo. Si conocías sus partes y sabías cómo moverlas, podías hacer cosas extraordinarias aún sin un kick. No te exijas más de lo que debes, Kai, me repetía él mientras yo trataba de mantenerme en una postura de equilibrio. La constancia vence al talento cuando el talento no trabaja. Akari también ponía atención. Ella, aunque más protectora, me enseñó a respirar, a calmarme, a enfocar mis pensamientos para no dejar que el miedo se colara en medio del esfuerzo. Era curioso cómo cada uno, sin proponérselo, moldeaba un lado de mí. A los 8 años, Daichi me inscribió en clases de artes marciales básicas. A los 9, ya tenía suficiente fuerza para hacer ejercicios sin que me doliera todo el cuerpo al día siguiente. A los 10, comencé a estudiar estrategias, leyendo manuales de defensa personal y observando vídeos de campeonatos. A los 12, ya podía calcular distancias, pesos y ángulos con un instinto que parecía entrenado casi toda una vida. A los 13, mis movimientos eran más rápidos. A los 14, más precisos. Ninguno de mis golpes era impresionante, pero cada uno tenía intención. No tenía una fuerza extremadamente sobrehumana. No era rápido como un velocista. No era resistente como los que tenían piel de roca o fibras mejoradas. Pero sí era metódico, constante y, sobre todo, decidido. Mi cuerpo avanzaba al ritmo humano, aunque, sí tenía talento para aprender. Y con cada año, la brecha entre el niño inseguro del callejón y el adolescente que entrenaba bajo la lluvia se hacía más grande. El último día de clases llegó cuando tenía 15 años. Los pupitres estaban llenos de nombres rayados, los estudiantes estaban inquietos y el profesor apenas lograba mantener el orden. El discurso final no fue memorable, pero sí importante. Habló de caminos que se abrían, de decisiones que marcarían el futuro, de academias que pondrían a prueba nuestras metas y capacidades. Miré por la ventana mientras él hablaba. El cielo estaba despejado, casi demasiado brillante para lo que yo sentía. El profesor entonces anunció que cada uno debía entregar, ese mismo día, la elección de la academia a la que queríamos postular. Mis compañeros murmuraron entre sí, emocionados o nerviosos, mientras yo solo respiraba hondo, sintiendo ese viejo calor en el pecho. Era una locura para alguien como yo, pero nunca fui de elegir caminos cómodos. Al salir del aula me encontré con Riku y Anna en el pasillo. Ellos también habían crecido. Riku seguía siendo inquieto aunque su rostro ahora tenía una madurez que no tenía a los 6 años.
Ana se veía más alta, con esa expresión tranquila que siempre ocultaba pensamientos profundos. Entonces, ¿ya lo decidieron?, pregunté. Riku sonrió, aunque le temblaron los labios. Mi familia se muda a Hiroshima. Me inscribiré en la escuela técnica de allá. Mi papá consiguió un trabajo grande y... Bueno, ya sabes cómo es esto. Ana bajó la mirada. Yo también me voy. Mi mamá quiere que estudie en un instituto de Osaka. Dice que es una gran oportunidad y... Creo que tiene razón. Los tres guardamos silencio. No era solo la distancia. Era la vida empujándonos hacia caminos distintos. Yo fui el primero en hablar. Supongo que era cuestión de tiempo. Sí, respondió Ana, intentando sonreír. Pero eso no significa adiós para siempre. Riku levantó su mano como si fuera un juramento solemne. Escúchenme bien. El día que cumplamos nuestras metas, aunque sea dentro de 10 años, vamos a encontrarnos de nuevo. En la estación de Shizuoka. Como cuando íbamos a comprar helado después de clases. Ana levantó su mano también. Vamos a volver. No importa lo que pase. Yo levanté la mía. Sí. Lo haremos. Lo prometo. Nos reímos un poco, aunque la risa sonó triste, y luego nos despedimos sin mirar atrás porque sabíamos que, si lo hacíamos, nos costaría más. Mientras caminaba por la acera con los auriculares puestos, distraído por mis pensamientos, choqué de frente con alguien. Ambos retrocedimos ligeramente. Lo siento. Dijo un chico con cabello verde desordenado y pecas en las mejillas. Su uniforme no era de mi escuela. No pasa nada, dije, acomodando mi mochila. El chico hizo una pequeña reverencia y siguió su camino, nervioso y apurado. No le di mayor importancia. Solo continué avanzando, aunque mis pensamientos estaban más en mi elección que en la gente alrededor. Casi llegando al cruce, un pie bloqueó mi paso. Era uno de los matones de la escuela, un tipo alto para su edad aunque no tanto como aparentaba cuando intimidaba a otros. Y sí, era el mismo que llevaba años buscándome como blanco favorito, cuando no tenía nada mejor que hacer. Vaya, mira quién es, dijo con esa sonrisa que nunca cambiaba. El cerebrito de cabello blanco que cree ser el mejor. Lo ignoré. No porque tuviera miedo, sino porque ya no le debía atención. Seguí caminando, pero él puso la mano en mi cabeza y la apretó hacia abajo. Te estoy hablando. ¿Qué tal si me miras cuando te hablo? Había soportado suficientes golpes de él en el pasado. Pero ese pasado había quedado atrás. Levanté lentamente la mirada, sin mostrar enojo pero sin la sumisión que él esperaba. Él frunció el ceño. No me ignores, Iri, intentaba golpearme. Lo vi venir incluso antes de que su brazo se moviera por completo. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo demasiado. Giré un poco el torso, incliné la cabeza y lancé un golpe directo al costado inferior de su mandíbula. No era un golpe fuerte, pero sí preciso. El matón retrocedió, sorprendido, con los ojos abiertos como si le hubieran lanzado un balde de agua fría encima. ¿Vas a pagar por eso?, gruñó, reincorporándose. Se lanzó contra mí. Esta vez no me moví por puro instinto. Cada paso que dio, cada giro de su cuerpo, cada intento de agarrarme fue un patrón que ya conocía. Bajé su brazo cuando intentó un gancho, le toqué el codo para desestabilizarlo, di un paso atrás para evitar su peso y aproveché para tomar su muñeca y dirigir su propio impulso al suelo. Cayó con fuerza, aunque sin hacerse daño grave. Cuando intentó levantarse, puse mi rodilla en su hombro sin aplastarlo, solo controlándolo. No sigas. No tienes por qué hacerlo, dije con voz firme. Él me miró, y por primera vez, no vi furia en su expresión sino confusión, algo parecido al miedo y algo parecido a respeto. Solté presión y me levanté. No voy a pelear contigo más. Pero tampoco voy a dejar que me golpees. Quédate con tu orgullo, pero deja de venir a buscarme. Él no respondió. Solo dio un resoplido molesto y se fue caminando con rapidez, sin mirar atrás. Me quedé en silencio unos segundos, mirando mi mano derecha. Estaba un poco entumecida, era más duro de lo que pensaba. Pero aunque no me agradará, en el fondo no parecía ser una mala persona, solo un adolescente rebelde y estúpido. Rayos, creo que hasta lo vi ayudar a una abuela a cruzar la calle en ocasiones, tal vez por eso no lo lastimé tanto. Descarté todo eso y seguí con mi camino. Después de la secundaria, mi vida cayó en una rutina extraña. No era mala, pero tampoco cómoda. Era una vida dedicada casi por completo al objetivo que había elegido ese día en el callejón. Prepararme para entrar a la UA no lo hice por fama ni por reconocimiento.
Lo hice porque el recuerdo del miedo, del ruido, de mis amigos temblando detrás de mí, se había quedado grabado como una cicatriz invisible. Y, aunque no tenía Kirk, aunque el mundo entero estaba lleno de personas con dones brillantes y habilidades superiores, yo no pensaba quedarme atrás. Mi entrenamiento cambió. Ya no era solo mantenerme en forma o practicar los movimientos que Daichi me había enseñado. Empecé a estudiar estilos de combate más complejos, combinando técnicas que estaba lejos de dominar con ejercicios que desarrollaban mi coordinación, agilidad y equilibrio. Practicaba con herramientas improvisadas, aprendía a moverme en terrenos irregulares y a evaluar escenarios como si fueran pequeñas misiones. No podía levantar autos ni destruir paredes, pero podía calcular trayectorias, puntos débiles, ritmos y ángulos con una precisión que casi parecía instintiva. Mi rutina diaria se volvió intensa. Me despertaba temprano, corría por las calles vacías, hacía flexiones y abdominales hasta sentir los músculos temblar, golpeaba el saco improvisado que colgaba en el patio de casa. A veces, mi padre me observaba desde la puerta. «¿Vas a matarte a este ritmo?», comentaba. «¿O a superarme?», respondía sin dejar de moverme. Entonces él suspiraba y se iba a trabajar. No me detenía. Tal vez porque veía que esto no era un capricho infantil, sino una decisión sólida, inquietante para alguien de mi edad, pero firme. Con el tiempo, empecé a notar cosas sobre mi propia forma de entrenar. No avanzaba tan rápido como quería. Mi cuerpo era humano, normal, sin atajos ni ventajas especiales. Mis golpes no eran explosiones, ni mis reflexos eran inhumanos. Pero mi mente sí evolucionaba. Cada error que cometía quedaba grabado, y al día siguiente encontraba una manera de corregirlo. Empecé a añadir ejercicios con peso, con cuerdas, con barras oxidadas de la zona abandonada cerca de la costa. Y fue precisamente ahí donde noté algo extraño. La playa. La recordaba llena de basura, montones de desechos que se acumulaban con los años sin que nadie hiciera nada. Pero de pronto, sin previo aviso, estaba limpia. No impecable, pero sí sorprendentemente despejada. Podía ver la arena, el agua, piedras brillando bajo el sol. Me acerqué un día, confundido. Quizá la ciudad por fin gastó el presupuesto en algo útil, murmuré. Entrené ahí durante varias tardes, disfrutando el espacio abierto para practicar saltos, esquivas y respiración controlada. A veces encontraba huellas frescas en la arena, como si alguien más también estuviera usando el lugar para entrenar. No le di demasiada importancia, pero me dejó una sensación curiosa, como si hubiera una historia que se me escapaba. Esos últimos meses antes del examen final fueron intensos. No había descanso. Me ponía metas ridículas y luego las volvía razonables solo después de fallar. Me enfoqué en mi resistencia para soportar largas sesiones sin perder precisión. Practiqué técnicas para aprovechar el entorno en peleas simuladas. Estudié vídeos de robots viejos, modelos de entrenamiento usados en academias, y aprendí cómo funcionaban sus articulaciones. Si no podía destruirlos por fuerza, tendría que usar estrategia. Si no podía correr como un velocista, aprovecharía la estructura del terreno. Si no podía igualar los dones de los otros, tendría que superar su manera de pensar. Ese era mi mantra. Claro, no podía evitar que, de vez en cuando, mi arrogancia se escapara entre mis pensamientos. Algo en mí sabía que, incluso sin Kirk, podía competir, podía destacar, podía superarlos si era creativo, metódico y rápido. No era superior, pero tampoco inferior. Yo estaba, en otro camino. La noche antes del examen no dormí mucho. No estaba nervioso. Era más bien una sensación de anticipación, como si hubiera estado caminando durante años hacia una puerta que por fin podía abrir. Mis padres se levantaron temprano para despedirme. Akari me ajustó el cuello de la chaqueta y me miró con esa mezcla de orgullo y preocupación que ya conocía. «No hagas tonterías», me dijo. «Defíneme tonterías», respondí. Ella suspiró, pero sonrió. Daichi solo me dio un golpecito en el hombro. «Haz lo que sabes hacer. Y escucha a tu cuerpo». Asentí. Y salí. Cuando llegué a la UA, lo primero que sentí fue la magnitud del edificio. No era solo grande, era imponente, como si estuviera hecho para recordarles a todos que este era un lugar donde solo los mejores podían entrar. El flujo de estudiantes de mi edad entraban antes de entrar. Otros conversaban nerviosos. Yo pasé entre ellos en silencio, con las manos en los bolsillos y la mente enfocada. Me detuve frente a la enorme entrada metálica donde todos los aspirantes se reunían antes del anuncio oficial. Respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones.
Mi voz interior, más firme que nunca, susurró. Este es el primer paso. Aquí empieza. Pase lo que pase, no retrocedas. Y con ese pensamiento, di un paso adelante para enfrentar el examen de ingreso a la UA.